Estaba pensando en una porción que estamos considerando el lunes y en verdad he estado pensando en ella desde hace unos días. Mateo capítulo 14. Mateo 14, desde el versículo 22 al 33. Vamos a leer allí. Voy a ser lacónico en la exposición esta noche y ya muchos han tratado este tema, pero hay cosas que me estuvieron impresionando al revisar esta porción. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Aquí que el Señor prospere su palabra. Hermanos, sí, esta escritura me ha estado impresionando por el hecho de que unos momentos antes los discípulos habían contemplado ese gran milagro del Señor de multiplicar aquellos panes y peces y repartirlo en aquella tan grande multitud, 5,000 hombres. Los discípulos salen y el Señor les dice que se vayan delante mientras Él despide a la multitud. Hay detalles que uno puede revisar en esta porción y leer Marcos, leer Juan también, y cada escritor nos da su punto de vista o nos cuenta detalles de una manera diferente, pero todos coinciden en un detalle. Los discípulos salieron delante y el Señor se quedó. Mateo nos dice que se quedó en un lugar aparte para orar. Necesitaba esa comunión de hijo con el Padre. Después de aquel milagro, aquellos también pensaban en el Señor, pero como el Mesías, como el enviado. Y el Señor se queda solo, sin que haya alguien escuchando aquella conversación de él con el Padre. Entre tanto, los discípulos viajan en barco, en aquella barca, en ese mar de Galilea, y van rumbo a Genezaret. La palabra del Señor nos dice que iban remando con fatiga, se levanta un fuerte viento, había muchas olas y no nos dice a qué hora salieron los discípulos de aquella orilla, pero nos dice que a la cuarta vigilia de la noche, cuando ellos estaban más fatigados, cuando ellos iban en medio del mar, el Señor se aparece a ellos. ¿Y cuál es la reacción que ellos tienen en ese momento? Gritar, un fantasma.
Los discípulos cuando salieron de aquella orilla no pensaron en el Señor y cómo Él va a llegar a nosotros. El camino es largo. El Señor los mandó a subirse a la barca y que siguiesen hasta la otra orilla, hasta donde Él les indicó. Los discípulos se montaron obedientemente y no pensaron en qué iba a hacer el Señor. El Señor se quedó despidiendo a la multitud y luego se va aparte a orar. Pero, ¿sabe, hermanos? En todo esto yo veo al Señor que nunca, aunque los discípulos perdieron la vista del Señor en todo ese tiempo, ellos obedecieron, estaban fatigados, estaban luchando contra la naturaleza, digamos así, para alcanzar a la otra ribera. Pero el Señor los estaba viendo. El Señor sabía por qué curso iban en medio del mar. Juan nos dice unos cuantos estadios y uno hace la equivalencia y serían como entre 5 o 6 kilómetros de distancia que habían navegado. Mateo nos dice que estaban en medio del mar y el Señor se les aparece, ellos se espantan al ver al Señor y gritan un fantasma. El Señor entonces les responde, soy yo, no temáis. Y Pedro, para probar al Señor, entonces él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro probando si lo que él veía y lo que oía era en verdad el Señor. Y el Señor le dice, ven, Pedro. Ahora el que probaba iba a ser probado. Y Pedro se baja por un costado de aquella barca y comienza a andar hacia donde estaba el Señor y comienza a caminar sobre las aguas, venciendo así las leyes de la física, las leyes que Dios mismo estableció en la naturaleza. Y estaba allí andando sobre las aguas, pero vemos que Pedro desvía su mirada. Según el relato que encontramos aquí, Pedro al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comienza a hundirse. Pero en ese momento él clama, da voces, Señor, sálvame. Y el Señor estaba allí y extiende su mano y le salva. Yo he estado pensando en esta porción, hermanos, porque es para nosotros un aliento, es para nosotros de animación. Uno sabe que, y se ha dicho mucho, que las aguas son reflejos del mundo, aquellos vientos, los problemas y aquellas olas, aquella barca como aquella vida que uno tiene, tan débil, tan frágil. Pero uno ve también tantas lecciones en esta porción. Pienso en Pedro, siempre tan impetuoso, pero cuántas lecciones no nos dejó Pedro por su ímpetu. Yo he aprendido mucho de Pedro. Una de las cosas es aguardar silencio. Pedro siempre salía adelante. Pedro siempre, él lo que pensaba lo decía. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor manda. Pedro obedece, comienza a andar, pero desvía su mirada. Y pensando en esto, hermanos, hoy, en la situación en que vivimos, tantos problemas. Nosotros allá en Venezuela decíamos, bueno, pero ¿cuándo va a ser el día que nos vamos a dejar de sorprender? A veces pensamos, es que cada noticia que recibimos es más que la otra. O sea, esto como que nunca acaba, pensábamos. En el trabajo un compañero decía, caramba, estamos comenzando agosto sorprende, me decía en son de broma, y esa tremenda explosión en Beirut. El otro día, almorzando, otro incendio más en los Emiratos Árabes, y hoy veía otro incendio más y me decía, bueno, pero ¿qué está pasando? En medio de tantos problemas, de tanta crisis, él se veía como desesperado y me decía, es que, y me hacía la pregunta, ¿es que habremos hecho algo malo en la otra vida que tanto
cosas nos pasan. Es el pensamiento humano que no tiene al Señor. Pienso en aquellos discípulos, bueno, el Señor nos mandó a ir hasta la otra orilla y Él se quedó. Y aquí estamos luchando contra este viento fuerte, contra estas olas, viento contrario, y se hace más difícil llegar a la otra orilla. Pero en el momento preciso aparece el Señor. Uno piensa en esa hora, las 3 de la mañana aproximadamente, la cuarta vigilia de la noche. Y lo que ellos ven le espantan, pero era el mismo Señor. A veces ocurre, hermanos, que ese socorro que necesitamos no viene como pensamos. Allí estaba el Señor. Ellos habían perdido sí la mirada del Señor, pero el Señor no los había dejado de ver. El Señor sabía por dónde iban. Y el Señor entonces llama a Pedro para comprobarle a él que Él es Él, que es Él, el que va cerca de ellos. Pero Pedro, hermano, sí, aquí quiero detenerme a pensar en Pedro. El hombre de poca fe le recrimina al Señor. Y yo digo, hermano, esto en lo particular a mí me impresionó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dijo, Señor, si eres tú. Ellos estaban familiarizados con la voz del Señor. Ellos conocían bien al Señor. Aunque aquella oscuridad, aquellos vientos y aquellas olas le impidieron visualizar bien quién era el que venía a ellos, pero sí pudieron oírle bien y distinguir su voz. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero cuando el Señor manda y demuestra su poder, van a ver aquellas cosas que van a estorbarnos y van a hacer que nuestra vista se desvíe. Esos problemas que nos agobian nos hacen apartar la mirada del Señor, nos hacen dudar de su poder. Pero pienso en ese auxilio oportuno que tenía Pedro a su alcance. Allí estaba el Señor al lado de él también. Mientras él caminaba sobre el agua viendo al Señor, iba todo bien. En lo que desvía su mirada, comienza a hundirse. Y entonces Pedro comienza a sentir pánico. Pero si Pedro es un pescador, uno de sus requisitos, por lo menos aquí en Chile, es que debe saber nadar. Uno que se monte en una embarcación, requisito básico, nadar. Porque Pedro tuvo miedo. Señor, sálvame, clamó. Y entonces el Señor extiende su mano y le salva. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, ¿y cuántas veces hemos hecho peticiones al Señor y hemos dudado? Pedro oyó la voz del Señor. Aquella historia pudo haber sido diferente. Y los discípulos alegrarse y esperar que el Señor subiese la barca. Pero Pedro sale al encuentro a decir, si eres tú, manda. Y Pedro sale. Y el Señor permite todo aquello. Y también, ¿sabe qué me hace pensar? Que hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para hacernos ver quiénes somos. Pedro hablaba mucho, pero él tenía que entender que debía confiar más en el Señor y no desviar su mirada del Señor. Tremenda lección nos dejó Pedro en esa oportunidad. Los discípulos también contemplaron toda aquella escena. Y cuando los dos suben a la barca, inmediatamente aquellas olas y aquel fuerte viento se calma y ellos llegan a la orilla, pero ellos le dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Aquellos se entendieron, verdaderamente tú eres. Cuando el Señor muestra su gloria, hermanos, para con nosotros, su poder,
aquella prueba, aquella tribulación, aquel momento tan difícil por el cual aquellos discípulos estaban pasando. Acaban de contemplar el poder de Dios. Cuando de la imposibilidad que ellos tenían, el Señor multiplicó aquellos alimentos para darle a todos ellos. Los evangelistas nos muestran y el Señor le pregunta a Felipe y en Juan, darles de vosotros de comer, en aquel caso de la alimentación de los 5,000. Y sacan cuenta, 200 denarios no alcanzarían para alimentar toda aquella multitud. Más que esto, dijo Andrés cuando presentó a aquel niño con estos panes y estos peces, estos 5 panes. Más que esto. Aquellos estaban entendiendo que no tenían posibilidad de nada para hacer tan grande bien, digámoslo así, de dar la provisión para aquellos que estaban en el desierto. Pero el Señor, de lo poco, hizo mucho. Allí hay una tremenda lección también. Y el Señor provee para aquellos y sobra. Los discípulos, teniendo eso en mente, salen a la otra orilla, pero pienso que no habían entendido bien lo que había ocurrido. Hermanos, sí, muchas veces estamos contemplando lo sorprendente de lo que hizo Dios, pero no estamos contemplando al Dios sorprendente. Y es lo que ocurría en ese momento con los discípulos. Cuando el Señor se les aparece, ellos se espantan. Cuando Pedro sale de la barca, comienza a mirar a su alrededor y desvía la mirada. Que el Señor nos ayude a mantener siempre la mirada en Él. En los momentos de dificultad, clamar a Él y saber que Él va a estar con nosotros. Fijémonos que cuando el Señor sube a la barca, aquello se calma, aquella tempestad calma y los discípulos llegan con tranquilidad. Qué bueno es cuando el Señor va con nosotros en el viaje. Él nos guiará a puerto seguro, Él nos guiará. Estaba en Punta Arenas una vez contemplando y lo comentaba. Eran las 4 de la tarde. Estaba en uno de los muelles trabajando y estaba montado en uno de los barcos de la empresa y de repente veo que sale la luna. Veo la luna así en el horizonte y de repente comienza aquel viento en el estrecho Magallanes y comienza el barco a mecerse con fuerza. Yo estaba sentado en el comedor del barco y por la ventana observaba y de repente me golpeé las piernas con el vaivén del barco. Yo le digo al cocinero, ¿y qué está pasando? Las olas. Se picó el mar, me dice. Inmediatamente salgo del barco para ver y veo como el barco se balancea con fuerza y choca con el barco que está al lado. Me bajo del barco y comienzo a ver cómo se levantaba 2, 3 metros de altura con la ola y volvía a caer. Y era un barco como de 25 metros de eslora. Y yo pensaba en los discípulos en ese momento. ¿Qué situaciones estarían al ver aquellas olas? Yo pensaba en el momento cuando el Señor iba caminando sobre las aguas y aquello sorprender a los discípulos. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que en los momentos de dificultad, en estos momentos que pasa este mundo tan terrible, con tantos eventos que siempre nos sorprenden, con situaciones en la calle que están ocurriendo. Escucho cacerolas ahorita. Hay cosas que emocionalmente nos afectan, pero qué bueno es siempre poner los ojos en Cristo, poner la mirada en Él, que Él nos va a dar ese consuelo, esa paz que los discípulos necesitaban en esos momentos tan difíciles. Vamos a orar.